doble superviviente, ¿no? De un cáncer de mama hace 9 años y de un cáncer de orofaringe hace 2, ¿no? Así que, bueno, pues encantado de contar con ella y esa visión que seguro que nos va a dar desde el otro lado. Luego, pues tenemos a Alicia Rivas, que es enfermera y supervisora de enfermería del Instituto Oncológico Recoletas Campo Grande de Valladolid. Entonces, bueno, pues ella es enfermera, se especializó en oncología y desde creo que 2004 empezaste a especializarte en oncología y en 2006 eres la supervisora de la unidad, ¿no? ¿Vale? Con lo cual va a hacer casi 20 años trabajando con pacientes oncológicos y esos 20 años pues no le han quitado la ilusión ni le han quitado la vocación, sino al revés, porque durante este año pues ha sido nombrada Dama de la Lámpara en su centro como como enfermera más llena de vida. Supongo que eso lo dan los pacientes, ¿no? Ese reconocimiento. Que fue un premio muy emotivo. Sí. Fue un premio muy emotivo que nos dio la Fundación. Digo nos dio porque yo soy la cara visible. Siempre tiene que haber una cara visible de todas mis compañeras. Y fue el premio que nos ha hecho más ilusión porque fue el de nuestros propios pacientes que así nos lo han reconocido y aquí lo llevo en el pecho. Muy bien. Gracias. Muy bien. Y bueno, y aquí a mi derecha, pues otra murciana. Ella es médico, se especializó en pediatría. Y luego dentro de la pediatría, pues se súper especializó en una de las ramas que es más difícil, ¿no? Por lo menos a mí me lo parece, ¿no? Que es pues la oncología pediátrica, ¿no? Tratar a los niños con cáncer y ella trabaja en el Hospital Universitario Virgen de la Risaca. Se formó allí, o sea que bueno, pues todo su periplo profesional lo ha hecho en el buque insignia de nuestra región, que recibe, claro, los casos más graves, complicados de cánceres infantiles. Encantado. Muy bien, pues si queréis también decir algo más sobre vosotros, es el momento, ¿no? Algo de por qué os gusta especialmente estar en esa mesa y cómo os sentís, ¿no? Participando en ella. Pues yo se lo decía a Carmen hace un momento, que he dicho, no sé muy bien hasta dónde puedo yo aportar teniendo a vosotros aquí, ¿no? Porque a veces parece que sí, que nos quedamos como atrás en eso y creo que no es real y que sí que podemos hacer muchas cosas. Así que, por un lado, doy muy fe que contenta. podéis hacer muchísimo, muchísimo. Sí. ¿Algo más de vosotras? ¿Vuestra presentación? Pues yo creo que una enfermera siempre tiene que haber ahí porque un cuidador es una prolongación mía y yo soy la titular, pero la de primera línea es el cuidador. Muy bien. Carmen, ¿algo más que aportar a tu presentación? Yo creo que lo más importante que tengo que decir con respecto a esta mesa es que después de ser cuidadora y paciente doble, porque he tenido 2 cánceres, como bien ha dicho, la figura de ser cuidadora para mí ha sido muchísimo más difícil que la de ser paciente. Porque el paciente todavía puede gestionar su enfermedad, sus tiempos, pero cuando eres cuidadora, y en mi caso de un niño, tu vida cambia en un segundo, pero te crea un miedo, una impotencia, un no saber si vas a estar a la altura, si lo vas a saber hacer. No puedes decaer porque el espejo que tu hijo tiene eres tú. Entonces creo que ser cuidador se valora muy poco, pero es muy complicado y hay que darle un papel fundamental al cuidador y cuidarlo. Cuidar al cuidador es importante, tanto a nivel psicológico como dándole una formación para que sepa cómo tratar a un paciente oncológico. Y son, yo creo, los grandes olvidados, como ha dicho Sandra, que nadie le pregunta cómo estás tú. Yo luego he visto a mi marido siendo mi cuidador y también a veces pensaba, qué duro para él, que no sabe a veces cómo gestionar. Y él tiene que saber darme mis tiempos, mis momentos, pero a la vez tiene que saber tirar de mí cuando yo estoy tan floja que no sé tirar. Yo siempre lo digo, cualquier enfermedad empiezas un tratamiento y empiezas a mejorar y a evolucionar positivamente. El cáncer, empiezas un tratamiento y empiezas a empeorar día a día, hasta que llega un momento que estás tan mal que no sabes. Dices, no sé si es que me voy
o que me voy a quedar aquí y me voy a curar algún día, pero y entonces en ese momento tú sí que necesitas que alguien tire de ti y diga, no, vamos a seguir, que esto va a pasar, vas a mejorar. Y bueno, mi papel es ese, decir que para mí ser cuidadora es más duro que ser paciente. Y ser paciente es muy, 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 muy duro. Y sigo, porque mi hijo luego tuvo una hipertensión pulmonar de secuela y ha seguido con proceso ya no oncológico, pero también grave e importante. Y bueno, ser cuidador yo creo que ese es siempre cuidador. O sea, esa medalla nunca te lo quitan. Además, normalmente los cuidadores, en el caso de niños, somos los padres, pero sobre todo las cuidadoras somos las madres y las que estamos ahí 24/7, no nos queda otra. Y todas podemos. Hay mucha gente que me dice, qué fuerte eres, ¿cómo has podido superarlo? No, todas somos fuertes porque no nos queda otra opción. Cuando en la vida todo te lleva por el mismo camino, no puedes decidir qué hago. No te da tiempo a pensar qué hago. Solo te da tiempo a actuar. Y actuar de la mejor manera posible, y para eso necesitamos que nos asesoren y que nos ayuden y nos den apoyo. Muy bien. Bueno, yo tirando del hilo de lo que has dicho, ¿no? Quería hacer alguna pregunta genérica, pero que podáis contestar las tres, tú desde tu experiencia personal y cada una desde una institución más específicamente dedicada al cáncer, desde un servicio también. Pero ¿creéis realmente que a los cuidadores se les tiene lo suficientemente en cuenta en cuanto a formarlos, ¿no? En cuanto a educarlos para lo que tienen que hacer, ¿no? Por una parte, formación más o menos práctica, y por otra también esa quizá apoyo que necesitan también a veces psicológico, ¿no? Y para empoderarlos para esa labor difícil que van a hacer, ¿no? Si queréis empezamos por aquí mismo y luego ya sí. Para nada. O sea, cuando yo hablo de mi experiencia como oncóloga pediátrica, entiendo que en los adultos será muy similar, bueno, aunque lo nuestro tiene peculiaridades. Tú de pronto le das a unos padres la peor noticia, yo creo, que un padre puede oír en su vida, que es que su hijo tiene una enfermedad muy grave, y tienen que encajar eso a la vez, que tienen que asumir que tienen que cuidar de ese hijo, ¿no? Y ser cuidadores no es quedarte en casa con él por si pasa algo, que también necesitas ese tiempo. Es que es aprender lo que es importante, lo que no, lo que te tienes que fijar, qué te tiene que alarmar, qué no. Eres un poco enfermero, a veces pones tratamientos en casa, y luego está la parte emocional, es que es tu hijo. Y tu hijo a veces pide explicaciones, no siempre, a veces sí, tú tienes que estar, como yo le decía a ella, tienes que poner la máscara delante de él, porque eso... los niños a veces sí tienen conciencia de enfermedad, pero no asumen su gravedad, porque son niños. Pero si viene a su padre o a su madre con mala cara, lloroso, se vienen abajo completamente. Entonces el padre, en el caso de los adultos, pues será muy parecido, pero tiene esa peculiaridad, que eres padre, madre, cuidador, psicólogo. Y para eso yo creo que no te prepara nadie, y que es una cosa que tienes, por desgracia, tienes que verla casi sobre la marcha e ir aprendiendo. Y hay una cosa que yo a los padres los admiro muchísimo, a todos. Y que no quiero dejar de nombrarle ayer los hermanos, cuando hay hermanos en casa. Me parece una parte súper importante. Tienes unos hermanos que de pronto su madre no está o su padre no está, su hermano está mal. Los padres siempre intentan que el hermano siga, ¿no?, con su vida dentro de lo posible, hay que explicar. Y yo creo que, bueno, desde mi visión, creo que eso es una cosa que para la que nadie te prepara, ni se está preparado, ni sé si a día de hoy están todos los recursos que debería haber para formarnos en ese sentido, aunque se haya mejorado mucho respecto a hace tiempo. Pero es mi visión. No sé si... Una cosa te voy a preguntar, Ana. ¿Hay disponibilidad de psicólogos para los padres ahora mismo Sí. en vuestro A hospital? ver, lo que hablaban antes, que como dice que aquí también se viene a aprender, no es cierto. Las asociaciones yo creo que están jugando un papel fundamental a día de hoy. Nosotros, por suerte, pues contamos con AFAMUR, que es la Asociación de Padres de Paciente Oncológico de Murcia, que pone a disposición de los padres psicólogos, trabajador social, y tienen disponibilidad 24 horas. Entonces, creo que eso, bueno, es un avance con lo que había hace unos años. Sí.
Sí, pero sin embargo, pues no es un recurso institucional, por así decirlo, porque es verdad que en la administración pública yo creo que estos temas no se han tenido lo suficientemente en cuenta en los centros públicos normales, de tener una plantilla suficiente de psicólogos para asesorar y también ayudar a los familiares, ¿no? A lo mejor sí hay psicólogos para los propios pacientes, pero en general es un déficit de nuestro Sistema Nacional de Salud, que además, por nuestra rigidez intrínseca, es curioso, solo podemos contratar psicólogos vía MIR, por ejemplo, que salen muy poquitos y salen muy poquitos al año, ¿no? Yo creo que son temas que hay que mejorar. No sé si en un instituto oncológico que es específico de pacientes con cáncer, ese tema lo tenéis vosotros más trabajado y más cubierto. Bueno, yo creo que el déficit es común. Nosotros lo tenemos cubierto pues también gracias a una asociación, la Asociación Española contra el Cáncer, que nos pone psicooncólogo y lo que dices tú, no solo para el paciente, sino también para el cuidador. Yo admiro muchísimo la oncología pediátrica. No sé si sería capaz, y llevo 20 años en oncología, en estar en oncología pediátrica. Os admiro a los profesionales y a los padres. Desde el punto de vista del adulto, cambia un poco porque sí que se supone que el paciente es capaz de entender lo que le está pasando, pero sí que tiene una doble vertiente, que también es capaz de ponerse más rebelde y al primero que tiene es al cuidador. Entonces, yo creo que nuestra labor como enfermera básicamente siempre es preguntar ¿y tú qué tal estás? Al cuidador, porque si el cuidador nos falla, el paciente cae. Entonces, llega a ser tan importante que los oncólogos en la consulta lo primero que ven es esa parte también social que está rodeando a ese adulto, porque por desgracia nuestra sociedad cada vez está siendo con familias más pequeñas, somos más solitarios y entonces es muy triste que venga un paciente solo a una consulta de oncología. Tú no puedes poner determinados tratamientos de quimio si no estás seguro de que va a tener un cuidador, un ayudante, alguien que esté a su lado, porque si no va a ser muy difícil. Y a ese cuidador le tenemos que tener en cuenta a nosotros. Yo siempre le digo a mis chicas que hay que buscar un rato para que al paciente le estamos hablando siempre, y es así, en un hospital de día, quien ha estado sabe que la relación enfermera-paciente nos cuentan cosas que, como decía la anterior, no se lo cuentan ni a su marido y nos lo cuentan a nosotras. Pero hay una salita de espera donde están los familiares que hacen muchas veces piña entre ellos y que eso es muy importante y a esos les tenemos que preguntar, pero sobre todo informar. Porque yo creo que lo que más le preocupa al cuidador es los signos de alarma que pueda tener. ¿Y qué hago, Alicia? ¿Qué hago si empieza con fiebre? ¿Y qué hago si vomita? ¿Y qué hago? ¿Y qué hago? Entonces, lo que tienes que transmitir es tranquilidad, aquí estoy, te voy a apoyar y sobre todo que tengas un psicooncólogo, una trabajadora social a mano, un servicio de urgencias 24 horas para que puedan acudir y una cara de referencia que suele ser, sí el oncólogo, pero casi siempre esa enfermera de al lado, un teléfono al que pueda llamar para darle esa tranquilidad. Eso creo que es fundamental, pero todo se puede mejorar. Muy bien. Y Carmen, tú, en tu experiencia como paciente, tanto como paciente como sobre todo como cuidadora, tú notaste... me interesa también saber si notaste alguna diferencia entre esos procesos de hace más años y los más cercanos en cuanto a si el sistema te supo apoyar mejor ahora que antes o lo has notado más o menos igual. ¿Has notado alguna evolución? Vamos a ver, ha mejorado todo, pero sigue habiendo mucha masificación y entonces el problema es que a lo mejor ni la enfermera ni el propio oncólogo puede dedicarte el tiempo que le gustaría dedicarte. O sea, yo ahí no voy a entrar porque para mí son profesionales impecables. Además, yo creo que casi todos los que están tienen una vocación especial para estar ahí, sobre todo con niños. Es muy complicado, lo que ella decía, estar con niños. Pero sí es cierto que es lo que ella dice, nos faltaría un teléfono, ¿dónde puedo llamar? ¿Dónde puedo contactar con alguien que sepa decirme qué hago en este momento? Yo no puedo estar trasladando al paciente cada 2 por 3 a urgencias, porque urgencias primero es un nido también
de bacterias, de virus y tal, y cuanto menos se vaya, muchísimo mejor, y mucho más un paciente oncológico con unas defensas bajas. Entonces, pero no tiene referencia. ¿Dónde llamo? Llamas al general. ¿Le paso? ¿No le paso? No me lo cogen, lo siento. Y te ves impotente, no sabes qué hacer, no sabes cómo gestionarlo. Y eso no ha cambiado tanto. O sea, han pasado muchos años, quizás los tratamientos sean mejores, que evidentemente lo son, pero sigue habiendo un sistema donde el cuidador ni el paciente tiene un acceso directo a un profesional que le sepa resolver su problema cuando lo tiene. Y eso crea muchísima inseguridad en el cuidador. Y ahí viene lo de lo estaré haciendo bien. Lo tendría que haber llevado al hospital, no lo tendría que haber llevado. Si lo hubiera llevado antes, no le hubiera pasado esto, le hubiera pasado. Entonces ahí se pierde. Y luego es cierto que la ayuda psicológica la dan las asociaciones, pero yo creo que el propio sistema de la Seguridad Social tendría que facilitar eso. Yo, gracias a FAMUR, de la que soy socio y he trabajado mucho con ellos, ahora estoy un poco más desconectada, porque bueno, cuando también sufres tanto el cáncer, al final necesitas apartarte un poco y respirar, porque a mí me afectaba mucho yo he ido a ver a familias que tenían el niño con cáncer para hablar con los padres, porque al final la ayuda de los padres, hablamos el mismo idioma los padres. Entonces no tenemos que dar explicaciones. A veces otro padre te ayuda más que tu propia familia porque te entiende mejor y sabe por lo que estás pasando. El tema de los hermanos, quería también resaltarlo porque yo tenía una niña con 4 años y mi hijo 7. Y fue como la gran olvidada. No fue olvidada porque estuvo con mis padres, estuvo con mi marido más. Pero es cierto que mi hija fue muy autosuficiente desde muy pequeña, pero yo creo que se vio forzada a serlo, porque yo estaba con ella, pero cuando podía, pero evidentemente tú le das prioridad a la persona que se lo tienes que dar. Yo a veces he hablado con ella de este tema, le he dicho, si en vez de ser tu hermano hubiera sido tú, yo hubiese estado a tu lado, porque era lo que necesitaba. Pero es cierto que sigue habiendo muchísimas carencias desde mi punto de vista. Igual que hay paliativos cuando la persona está mal y tal, pues igual también tendría que haber una unidad, aunque no se llame paliativo, que visite al enfermo de cáncer, aunque no esté muriéndose o esté muy grave, pero necesita un apoyo, el cuidador, lo que sea, no lo sé. Pero habría que inventar algo para solucionar eso. Bueno, van saliendo aquí pues propuestas interesantes. Yo creo que lo que hemos dicho es muy importante que haya una mayor plantilla de psicólogos, que los psicólogos deberían estar en la institución, no solo como ahora que prácticamente los aportan las asociaciones. El tema de un teléfono, eso es importante, ¿verdad? Sí. A ver, nosotros contarnos a ver la experiencia vuestra. Bueno, yo eso lo... ¿Y quién lo atiende, no? Nosotros siempre damos en los informes que damos de alta o de la consulta o lo que sea, 2 números de teléfono que son del hospital de día y de la planta de hospitalización. Entonces se indica a las familias que si tienen, pues es que te puede pasar. ¿Qué hago? Tiene esto, lo llevo a urgencias, merece la pena, no. Y si lo llevo mañana y lo revisáis y me ahorro el viaje. Entonces la familia contacta con uno de esos 2 teléfonos, dependiendo del horario, si es por la mañana, por la tarde y tal, y contactan con nosotros. Quien coge la llamada, que suelen ser pues enfermeros de la unidad, que son los que siempre están allí con los pacientes, y nos llaman y nos ha llamado el padre de la paciente, pasa esto, y se le devuelve la llamada y se le dan indicaciones. Y desde luego creo que eso es tener la sensación de que en cualquier momento puedes contactar y que te van a decir algo, pues... Sí, pero no en todos sitios está, ¿no? Me imagino que vosotros sí lo tendréis, ¿no? El instituto también. Nosotros lo tenemos, pero también me consta en el último congreso que he estado hace 3 meses de enfermería oncológica, ha avanzado mucho la consulta de enfermería oncológica. Y en la propia consulta de enfermería tratamos uno de los bloques, aparte de los síntomas, los signos, cómo va a estar, esencialmente es el apoyo al cuidador y darle nuestro número de referencia, al cual vamos a cogerlo siempre una profesional con nombre, que ya se lo estoy dando en la consulta, y luego siempre el apoyo educacional. Yo creo que el contarle lo que le va a pasar, muchas veces nos dicen los pacientes, llego a la consulta y me he bloqueado. No saben qué preguntar. A ti te han contado todo y yo siempre les digo, el cuadernito. En el cuadernito vais poniendo todo, porque es verdad, quieres decirle tanto, pero la tensión en una consulta de oncología se palpa. Y entonces hay que
apuntarlo en el cuadernito. Y yo creo que es fundamental que siempre esté el cuidador ahí al lado. Y sobre todo el autocuidado del cuidador. Un cuidador no puede estar 24/7 con un paciente. Le tenemos que dar otras alternativas. Sé que se dice fácil, no se hace tan fácil, pero hay asociaciones, hay búsqueda de ayuda. Tienes que seguir un poco tu vida, porque la quimio no puede cortar la vida ni del paciente ni del cuidador. Hay que vivir con ello. Y el cuidador necesita ese autocuidado y tú, como profesional, muchas veces, sé que tenemos mucho trabajo, pero sí que ves como el cuidador está cayendo y si cae él, el siguiente es el paciente. Entonces es muy importante lo que decían de preguntar al cuidador, ¿cómo estás? ¿Lo estás llevando bien? ¿Necesitas ayuda? ¿Quieres un psicólogo? ¿Conoces esto? ¿Conoces lo otro? Porque ellos dicen, no, el importante es él. No, es que si caes tú, si no comes tú, los ingresos, esos ingresos tan largos, si no duermes, vete a casa, vete a ducharte, es esencial, porque si él no está bien, no puedes cuidar de nadie. Bueno, ahí eso también me da pie a preguntaros algo que lo estuvimos hablando previamente en la reunión que tuvimos en aquella videoconferencia sobre cómo claro, es un tema de apoyo, el tema de apoyo al cuidador debe ser multidisciplinar, ¿no? ¿Creéis que se necesitarían también más recursos sociales, ¿no? Para dar ese respiro a veces a los familiares también? Y sabéis si hay experiencias también de voluntariado para acompañar a pacientes, que también es interesante. Bueno, yo por mi parte, en Valladolid, quien funciona muy bien es la Asociación Española contra el Cáncer. Con respecto a eso, hay muchísimos voluntarios que van acompañando. Queda corto, por supuesto. A nivel institucional debería de haberlo, por supuesto, debería haber más. Y a nivel de apoyo hacia ese cuidador, de esas horas que pueda librar esa persona y dedicarse a él. Entonces, es muy complicado también porque hasta el propio cuidador se tiene que convencer de que él tiene que salir de ahí, porque si no sale de ahí no va a poder seguir. Entonces, primero es una lucha contra el cuidador y luego le tengo que dar esos recursos. Se pueden mejorar muchísimo, se quedan muy cortos y a nivel institucional cortísimos, pero Claro. bueno, es lo que para esto vale estas cosas. La cultura española tiene sus cosas buenas y cosas malas. Yo creo que tenemos una cultura muy judeocristiana en el sentido del sacrificio, que muchas personas piensan que tienen que sacrificarse, pero a veces no a costa de su salud. Eso me parece fundamental, ¿no? Carmen, quería decir algo. No, sí, yo lo que quiero decir que sí, que hay voluntarios de la Asociación del Cáncer y tal, pero que eso suele pasar cuando estás ingresado en un hospital. Tú te vas del hospital y ya nadie se acuerda de ti. Ya no hay voluntario que te visite, no hay voluntario que te llame y no hay personal, ni psicólogo, ni nadie que te llame. Entonces, lo que Sandra ha dicho muchas veces, ¿qué pasa cuando se supone que estoy curado? O a lo mejor no estoy curado, o estoy medio curado, pero ya estoy en casa. Cuando eres cuidador y ya está tu hijo también en casa, o tu familiar, el que sea, entonces ya todo el mundo se olvida de ti. Ahí ya no hay llamadas de nadie, no hay visitas de nadie. Y yo creo que es un tema que también se tendría que hacer, no sé, un seguimiento posterior al paciente, porque a veces los grandes problemas te vienen precisamente cuando has terminado el tratamiento, cuando te surgen los miedos. ¿Y ahora qué va a pasar? Y ahora este síntoma, realmente me han dado cita para 6 meses, pero es que yo tengo ahora mismo aquí algo que no sé si será grave o no será. Tampoco te puedes estar haciendo pruebas todos los días, pero esa inseguridad creo que a veces te genera más ansiedad que durante el propio tratamiento, donde son habas contadas. Entonces, después no hay nada. Bueno, hay excepciones. Yo también conozco, porque he estado en muchas comunidades autónomas también de directivo. En algunas sí que hay una hospitalización a domicilio o no solo hospitalización a domicilio, también una atención a domicilio quizá más desarrollada, en las cuales pues sí que hay ese acompañamiento, ¿no? Pero bueno, no en todas. Es una asignatura todavía pendiente, porque es importantísimo pues esa continuidad, no solo asistencial, ¿no? Sino continuidad en los cuidados,
y en la atención a los usuarios, ¿no? No solo cuando están enfermos, sino pues cuando están ya en la fase de rehabilitación, convalecencia, etcétera, ¿no? Y en ese sentido, pues sí que hay algunas comunidades que lo están haciendo a lo mejor. Por ejemplo, en la Comunidad Valenciana sí que hay unidades multidisciplinares de atención a domicilio que incluso tratan de todo, desde problemas de salud mental a problemas oncológicos, etcétera. Pero aquí, pues en Murcia, por ejemplo, pues tenemos más los cuidados paliativos. Cuando una persona entra en cuidados paliativos sí que tiene una asistencia muy completa, pero hasta que no llega a ese punto quizá pues nota, como tú dices, ese vacío, ¿no? Pues son buenas ideas, ¿no? para implementar. Todos necesitamos recursos para ello. Y bueno, como creo que vamos mal de tiempo, yo haría pues una última pregunta rápida. Hemos visto los problemas que tiene, hemos visto posibles soluciones. ¿Y alguna otra idea o sugerencia que le podáis hacer tanto al sistema de salud como de servicios sociales para mejorar la salud de los cuidadores? Yo creo que también es muy importante el trabajo del cuidador. O sea, el cuidador muchas veces tiene que renunciar a trabajar. O sea, al paciente sí le dan una baja por enfermedad, pero al cuidador muchas veces no. A los padres sí, porque se tienen que cargar de un niño, pero los adultos no. Y entonces el cuidador se encuentra con el problema de que no puede dejar de trabajar porque lo necesita económicamente, pero por otro lado tampoco puede acompañar o cuidar al paciente como debería o como querría hacerlo, ¿no? Entonces yo creo que aquí también tendría que haber, no sé, pues asistentes sociales o personal que se encargara un poco bien de asesorarlo y luego la administración pues de tener en cuenta de que el cuidador, como ella dice, a veces es casi un paciente más, porque necesita estar junto al paciente para que ese no decaiga y necesita también tener pues unas prestaciones o unos permisos tal que a lo mejor ahora no se le reconoce. Sí, sí, muy buena idea. No sé si está en algún país nórdico implantado quizá esa posibilidad, pero de luego sería un avance importante. Totalmente de acuerdo con Carmen, porque la mayor preocupación es el que vengo de trabajar cuando le recojo, ¿qué puede pasar? O sea, son dos problemas. O sea, el cuidador está con la enfermedad y con su vida intentándola seguir. Yo creo que lo mejor que nos puede pasar es que el equipo multidisciplinar no solo va a ser el médico, la enfermera, la auxiliar, la trabajadora social, el psicólogo fundamental, sino que en esos comités también tendría que estar algunos cuidadores y algunos pacientes. Digo, ese tipo de reuniones que sí que se están intentando hacer en algunos sitios, creo que son fundamentales porque a veces nosotros los profesionales, los oncólogos más todavía, que están los pobres, como tienen poco tiempo en la consulta, tienen que ir, las enfermeras también vamos voladas, pero es muy importante ver lo que hemos visto hoy. A estas supervivientes hablando de esa manera y diciéndote lo que quieren, lo que te estoy pidiendo. Y creo que eso, tanto en mi institución como en cualquier institución pública, es importante que nos pidan lo que queréis, en qué nos quedamos cojos, en qué te puedo ayudar, qué es lo que te preocupa. Y yo voy a intentar, como enfermera, por lo menos cubrirte eso, ¿no? Y con respecto a otras mesas que ha habido de atención primaria especializada, sí que es verdad que en casi todos, en Castilla y León ocurre, ¿no? Los comités son semanales de cualquier especialidad, mama, pulmón. Pues esos comités deberían de alargarse a esos supervivientes de pulmón. El mismo comité, pues a lo mejor no cada semana, pero cada 15 días con los centros de salud. Mira, te va para allá fulanito de tal, que necesita esto, que le puede ocurrir esto, porque un profesional de atención primaria no puede saber de todo. Entonces, esos comités, alargarlos de esa manera, creo que sería una buena opción. Muy bien. Bueno, pues si quieres comentar algo o... No, yo creo que nosotros tenemos también cosas que aportar y que las vamos aprendiendo un poco sobre la marcha. Yo no tengo la misma relación con las familias cuando empecé, que hace ya un tiempo, aquí donde me veis, hace ya un tiempo, que ahora. O sea, ahora es totalmente diferente. Y el preguntar a un padre qué necesitas, se hace voy al menos yo, luego de rutina, qué necesitas, qué te puedo ayudar, te viene mejor que te programe el ingreso el fin de semana para que así tu marido pueda...
son pequeñas cosas, pero creo que también estamos ahí para eso, ¿no? Muy bien, pues bueno, ya está Sandra ahí preparada para presentar la siguiente mesa. Yo Muchísimas lo de gracias a 59 todos. segundos que el micrófono baja, pues yo subo. Les damos un fuerte aplauso. Muchísimas gracias. La verdad es que si aprovecháramos estos encuentros para que los protocolos salieran de aquí, con la lucidez, con el expertise que tenéis cada uno en vuestro ámbito, con pacientes y cuidadores expertos, es decir, es que de primera mano lo estamos conociendo las necesidades y luego eso, como decía, se legisla de espaldas al pueblo, ¿no? Pues es que es verdad. Hace falta lo de la voz de los pacientes. Estamos trabajando en una ley para incluir la voz de los pacientes también en las organizaciones, porque al final de ahí es de donde sale todo. Por eso queremos que es tan importante estos congresos, que la importante es esta silla, luego todo lo demás. Me vais a disculpar. Gracias y seguimos.